Llevamos 1000 años utilizando las palabras bruja y brujería, que hoy en día tienen mucho que ver con la magia y la hechicería. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, especialmente en Europa y Norteamérica, estos términos tenían connotaciones totalmente diferentes. Una bruja podría haber sido una anciana retorcida sobre su bastón, también una mujer que no fuera agraciada con la belleza. Si al hablar farfullaba entre dientes o arrastraba los pies, también podría ser signo de que era una bruja. Eso sin mencionar algunas personas o mujeres que sufrían de alguna discapacidad. Apelando a la supuesta preocupación por sus almas inmortales, se cometieron entonces un número incalculable de crímenes contra ancianas inocentes en un periodo que pondría en duda los principios de honor y justicia desde sus raíces más profundas. A lo largo de 2 siglos se mutilaron, quemaron o estrangularon a unas 200.000 supuestas brujas en Europa. Pero estas cifras de las que hablamos, teniendo en cuenta el extenso periodo en el que tuvieron lugar los hechos, resultan insignificantes en comparación con la masacre que se perpetró en el siglo XX durante el Holocausto nazi. A diferencia de esto, la caza de brujas no fue premeditada y sistemática, y durante décadas se quemaron brujas individualmente, o de 2 en 2. Los asesinatos no se circunscribían a una zona en particular, sino que tuvieron lugar prácticamente en cada pueblo y aldea del continente europeo. La palabra brujería sugiere cosas muy diferentes a las gentes del mundo, pero su utilización genérica tan solo ha contribuido a oscurecer su significado original. Para teólogos, jueces y abogados del periodo de la caza de brujas, la palabra brujería hacía referencia solo a una cosa: un pacto hecho con el diablo para hacer el mal. Por ello, para los cristianos la brujería no podía ser más que una herejía, y por tanto su erradicación estaba justificada. Un ejemplo de pensamientos de esa época podemos tomarlo de Cotton Mather, reverendo de la Segunda Iglesia de Boston, en Massachusetts. Él creía firmemente en la brujería, e incluso afirmó que tan horribles y diabólicos son los delitos de la brujería, que si hiciésemos nuestros los pensamientos de Dios o su senda fuera la nuestra, no podríamos dejar de concebirlos como imperdonables. Mather, como muchos otros, pensaba que la brujería implicaba alianza con el diablo y el desarrollo de las actividades malintencionadas o maliciosas en su nombre. Bajo esta idea subyace la creencia prolongada en la magia y en la hechicería, existentes desde los tiempos paganos. Incluso cuando el cristianismo se convirtió en la religión predominante en Europa, algunos elementos de la antigua religión pagana nunca desaparecieron del todo. La asociación entre brujería y herejía alcanzó su punto más álgido a partir del fin de la etapa medieval, cuando las acusaciones de brujería se combinaban frecuentemente con las de otras herejías, como sucedió en el caso de los cátaros en el suroeste francés. En un primer momento se consideraba que la brujería era una forma de magia natural, un vestigio prolongado de un pasado pagano. La hechicería y la magia eran fenómenos que se daban en todo el mundo, y eran tan antiguos como la propia humanidad. Su propósito original era vencer y controlar las fuerzas de la naturaleza, que por entonces la humanidad comprendía solo de manera parcial. Con el tiempo cedería ante religiones más oficiales, inspiradas claramente en Dios, que desarrollarían y ofrecerían un catequismo acorde a las creencias requeridas. El punto de vista de San Agustín de Hipona, que diferenció entre magia y milagro, fue crucial en la lucha contra el paganismo de la primera iglesia, y resultó ser de gran importancia para las futuras denuncias por brujería, al igual que las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, quien también contribuyó a formular la doctrina cristiana y compartía sus puntos de vista implacables. Mientras tanto, en Europa, África y a lo largo de Asia y en el norte como en el sur de América, vestigios de religiones más antiguas y chamanísticas prevalecieron, invocando espíritus, creyendo en demonios y en la eficacia de rituales que realizaban para garantizar la fertilidad del hombre, el ganado y su cosecha. También se utilizaban talismanes y maldiciones. En Europa, antes del siglo XIV, la brujería solo se castigaba con la muerte si se había dañado a alguien.
Por lo demás, estaba considerada de la misma manera que la prostitución. Esto cambió cuando comenzaron a aplicarse leyes eclesiásticas, lo que hizo que los castigos se hicieran más frecuentes y duros. Al mismo tiempo, los cristianos cambiaban de perspectiva ante otro tipo de brujería, cuando venía de la mano de santos que hacían milagros. En este sentido, se consideraba que los santos habían superado con éxito la trampa que Satanás les había tendido. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado por primera vez en 1486, es uno de los libros más infames que jamás se han escrito. Se utilizó como guía de identificación de brujas, para que pudieran ser juzgadas y ejecutadas. Pero, ¿qué rasgos caracterizaban a las llamadas brujas? ¿Qué objetivo perverso subyace bajo la utilización de plantas comunes y de objetos cotidianos? ¿Qué métodos de protección y brujería había? ¿Quiénes eran los cazadores de brujas y cómo las identificaban y las trataban? ¿Cómo se forzaban las confesiones de los acusados y cuál era su destino tras ser obligados a implicar a otros inocentes? A lo largo de esta serie de videos trataremos en varias ocasiones la histeria colectiva. Hablaremos de un periodo en el que las parteras, herbolarios, curanderos y discapacitados, junto con vecinos problemáticos y excéntricos inofensivos, se enfrentaban a la tortura y a una muerte atroz. Nadie pudo librarse de esta psicosis de sospecha, ni personas pobres sin hogar, ni miembros de la alta sociedad. Fue una verdadera epidemia de persecución, y nadie pudo evitar que se extendiera como un fuego incontrolado por todo el mundo. La persecución de las brujas cesó en momentos diferentes en cada uno de los lugares, y es muestra del horror en estado puro. En Holanda fue en 1610, en Inglaterra en 1684, en Estados Unidos en 1692, en Escocia en 1712, en Francia en 1745, en Alemania en 1775, en Suiza en 1782 y en Polonia en 1793. Cuando las sociedades comenzaron a madurar, la brujería fue desapareciendo poco a poco de la mente de las personas. La creencia en la brujería habría durado algo más si no hubiera sido por aquellos que querían desterrarla a toda costa. Algunos pocos reconocieron su culpabilidad, pero la mayoría la rechazaron hasta el amargo final, maldiciendo a sus acusadores mientras los arrastraban a morir en la hoguera. Por esto, la palabra bruja describía a cualquier persona que utilizara amuletos y hechizos, en colaboración con espíritus malvados para alcanzar sus horribles objetivos. Abarcaba también un gran número de otros muchos fenómenos, llamados sobrenaturales. Las personas que podían supuestamente cambiar de forma, también sospechosos de estar aliados con el diablo, y se juzgaba a aquellos que participaban en extraños rituales nocturnos, sea cual sea su temática. Las nociones de lo que significaba la brujería provinieron probablemente del Bizancio cristiano, a finales del siglo IX, cuando se hablaba de personas que hacían pactos con Satanás, que prometía riquezas incalculables a cambio de sus almas inmortales. Según estas teorías, las brujas renunciaban a Cristo y a sus votos de bautismo, y se rendían en cuerpo y alma ante el diablo, llevando a cabo tareas y obligaciones que por alguna razón no podía desarrollar él mismo. En el momento en el que estas ideas se extendieron a todo el mundo, ya se había ideado una base teológica, elaborada relativa a la práctica y a los propósitos de la brujería, iniciando una parte trágica de nuestra historia como civilización, en la que muchas personas inocentes perdieron la vida. Si quieres seguir viendo más videos del canal del misterio, no olvides visitar nuestras páginas y redes sociales.